familia, el derecho procesal y violencia familiar, programada justamente por la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional del Perú, INCAP. Es así que queremos, en primer lugar, definir justamente qué es violencia para poder adentrarnos justamente al tópico del presente curso. Y si nosotros recurrimos a lo que dice la OMS, Organización Mundial de la Salud, tenemos en cuenta hoy que se define violencia como el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, pero a otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia, o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos o problemas de desarrollo, o inclusive puede causar la muerte de una persona. En los términos de la RAE, Real Academia de la Lengua Española, se define violencia como una cualidad de violento, acción y efecto de violentar o violentarse, acción violenta o contra el elemento o modo de proceder por parte de una persona con relación a otra u otras. En este contexto, justamente, podemos entender que cuando queremos analizar la temática de violencia, podemos tener en cuenta lo que nos manifiesta el sociólogo noruego Johan Galtung, en el cual él define la violencia que se entiende como una serie de afrentas evitables a las necesidades humanas básicas, y más globalmente contra la vida humana, que rebaja muchas veces ese nivel real de la satisfacción de las necesidades por debajo de lo que es potencialmente posible, como son las amenazas de violencia, que son también propiamente dichas violencia propia. Este autor, Johan Galtung, propone un modelo triangular para representar la dinámica de la generación de la violencia en conflictos sociales. Y para esto podríamos justamente tener en cuenta muchas situaciones que tienen que ver justamente en este contexto, como son en primer lugar este triángulo de la violencia. Y este triángulo de la violencia nos habla justamente, específicamente, de esta violencia directa, la cual es visible y se concreta con comportamientos que responden desde sí a actos de violencia. Una violencia estructural que se centra en el conjunto de una serie de estructuras que no permite la satisfacción de las necesidades y se concentra precisamente en la negación de necesidades. De ahí que tenemos esta violencia cultural, la cual crea un marco legitimador de la violencia y de la violencia familiar, y que se concreta en sí en una serie de actitudes. ¿De qué hablamos? De causas de violencia directa que están relacionadas con situaciones de violencia estructural o justificadas de por sí por la violencia cultural. Como podemos ver en la presentación, tenemos una violencia directa, producto de comportamientos, pero vinculada también a violencia cultural, que derivan justamente una serie de actitudes, y a la violencia estructural instalada justamente en una sociedad, y que en ese contexto tiene que ver muchas veces con la negación de necesidades. Esa es una cuestión justamente muy puntual a la que nosotros queremos justamente adentrarnos y queremos justamente atacar para poder justamente tener en cuenta este marco justamente social que necesariamente el Estado de Derecho tiene que regular en su momento para poder atacar y en su momento amenguar justamente estas situaciones de violencia familiar. No podemos negar que lo que se busca es una protección con relación justamente a los escenarios de violencia que hay en el Perú. Y es por eso que dentro de la pirámide de Kelsen, en el Estado peruano se han dado una serie de reglamentos, directivas, resoluciones, ordenanzas municipales, decretos regionales, leyes, con la finalidad justamente de poder cómo el Estado responde justamente a estas situaciones de violencia familiar,
y poder justamente dar respuesta de protección justamente a las poblaciones vulnerables y específicamente a las mujeres que son víctimas justamente de estos hechos execrables en nuestra sociedad. De ahí que el artículo 55 de la Constitución del año 1993 vigente desarrolla una serie de sentencias también que posteriormente tienen que ver las recaídas en varios justamente procesos que se han llevado a cabo en el Tribunal Constitucional peruano, que señalan que encima de este marco normativo interno que se ha ido generando para responder justamente a esta situación de violencia interna, de interfamiliar que hay justamente en el contexto de familia, tengamos estos tratados internacionales celebrados por el Estado peruano y que ya en sí también responden justamente a estas situaciones de violencia que se dan pues a nivel global. Y estos tratados forman parte justamente del derecho nacional del Estado peruano. Pero aquí tenemos una situación que podemos enfatizar. Violencia en el Perú y población vulnerable. Es cierto, tenemos un grupo de personas que se encuentran en un estado abierto de desprotección social y legal, o una incapacidad por parte del Estado peruano y también en este caso, por la autoridad policial, frente a estas situaciones que se van generando, como son amenazas a la condición psicológica que pueden tener la población vulnerable, a condiciones físicas o mentales, entre otras. Específicamente me refiero a las mujeres durante todo su ciclo de vida, pero también a las personas adultos mayores, incluso a las personas con discapacidad, entre otros grupos de población vulnerable. Es así que el artículo 5 del reglamento de la ley 30.364 en el Perú define a la población vulnerable como la siguiente. En primer lugar, a personas que por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias justamente sociales, económicas, étnicas, culturales, se encuentran con especiales dificultades para generar o ejercer con plenitud sus respectivos derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico peruano, ¿no? Entonces, eso es una forma justamente inicial de tener en cuenta cómo se va definiendo la violencia en el Perú y sobre todo las causas de la respectiva vulnerabilidad que se van denotando justamente en nuestro país y en nuestro Estado nacional, que debería garantizar a todas las poblaciones y a todos los habitantes, ciudadanos y administrados en el Perú situaciones de protección ante su situación de vulnerabilidad. Entonces, que este artículo 5 de la ley que he estado mencionando específicamente, también puede constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: edad, discapacidad, pertenencia a comunidades indígenas o minorías, la migración, el desplazamiento interno, la pobreza y específicamente el género, la orientación sexual y la privación de la libertad. Abiertamente y directamente en nuestro país, las mujeres durante todo el ciclo de su vida están consideradas dentro de la población vulnerable debido al alto índice de violencia que sufren o que padecen por su condición de ser mujeres. Pero dentro de esta situación de violencia como factores de vulnerabilidad, habría que tener que estos factores de vulnerabilidad tienen una incidencia en las víctimas de violencia. Específicamente, ¿a qué se debe? A que hay una carencia muchas veces de redes familiares y sociales. Hay una inseguridad en el domicilio en el que se vive, en el que se habita. También hay una dependencia económica de la presunta persona agresora. Por otro lado, el presunto agresor, con atender gastos de alimentación suyos o de sus hijos o hijas, o que se trata de situaciones en que el presunto agresor restringe o impide el uso de sus bienes, como pueden ser casa, dinero, vehículo, negocio, entre otros adquiridos o no dentro de la convivencia. Es decir, es una persona con discapacidad también,
o puede ser esta persona víctima de violencia, una persona que es objeto de discriminación y humillación por su situación de discapacidad, que en sí denota dependencia emocional de la presunta persona agresora, o una discriminación y humillación por su lengua, idioma, por su identidad étnica e inclusive por su color de piel. Esto nos conduce a poder tener en cuenta que, aparte de la normatividad interna nacional, la ley que ha sido expedida ya en su momento, la ley 30.364, existen también instrumentos internacionales de protección de la violencia contra la mujer. E internacionalmente existe una Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada el 10 de diciembre del año 1948, la Convención Americana de Derechos Humanos del 22 de noviembre del año 1969, ratificada por el Estado peruano el 12 de julio de 1978, la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de la ONU el 18 de diciembre de 1979 y ratificada por el Estado peruano el 20 de agosto del año 1982. Se encuentra también la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es la Convención de Belém do Pará del 9 de junio del año 1994, así como el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente en el caso de mujeres y niños, conocidos como el Protocolo de Palermo, ratificado por el Perú el 19 de noviembre del año 2001, y la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer a través de la resolución número 48/104 del 20 de diciembre del año 2003. Como ustedes verán, tenemos en el ámbito justamente normativo interno nacional en el Estado peruano una ley número 30.364. Esta ley estableció en su momento un proceso especial en el cual implica dos ámbitos que tienen como finalidad de proceso especial proteger los derechos de las víctimas y, sobre todo, prevenir nuevos actos de violencia. Es decir, estamos ante dos tipos de ámbitos o de escenarios en el marco justamente de la ley 30.364. Un ámbito tutelar y un ámbito sancionador. En el ámbito tutelar interviene específicamente el juez, los jueces o las juezas de familia. Asimismo, se dictan justamente medidas de protección, se dictan las respectivas medidas cautelares, pero también tenemos un ámbito, en este caso, sancionador, que interviene en ese momento el juez penal, quien sanciona a las personas que resultan responsables de los delitos establecidos en los artículos 121, literal B, y 122, literal B, del Código Penal peruano. Entonces, eso es muy importante tenerlo muy presente y muy en cuenta. Ahora, ambos ámbitos no son exclusivos, ni el titular ni el sancionador, y pueden desarrollarse en su momento incluso de manera paralela. Ahora, ¿cuándo se configura en sí, propiamente dicho, la violencia contra integrantes del grupo familiar? En concreto, y de manera concisa y sucinta, podemos decir que es cualquier acción o conducta que le cause muerte, daño o genere sufrimiento físico, sexual o psicológico, y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, de confianza o poder de parte de un integrante a otro del grupo familiar. No solamente en ese contexto que estamos mencionando, sino que esto nos deriva de las denominadas medidas de protección. Las medidas de protección tienen un objeto, pero también tienen una finalidad. ¿En qué contexto?
Que estas medidas de protección por objeto buscan neutralizar o minimizar los efectos nocivos de la violencia ejercida por la persona denunciada y permitir a la víctima el normal desarrollo de todas y cada una de sus respectivas actividades cotidianas. Y la finalidad de estas medidas de protección implementadas busca asegurar la integridad física, psicológica y sexual de la víctima o la de su respectiva familia y resguardar sobre todo sus respectivos bienes patrimoniales. Estas medidas de protección propiamente dichas en este escenario que estamos analizando tienen también una serie de criterios bien definidos, bien detallados, como son en primer lugar la evaluación de los resultados de la ficha de valoración de riesgo. En segundo lugar, la existencia de una serie de antecedentes policiales o sentencias judiciales en contra de la persona denunciada. En un tercer lugar, una relación con la víctima, con la persona, entre la víctima con la persona denunciada. En un cuarto lugar, la diferencia de edades y la relación de dependencia, para pasar también a un quinto lugar, que es la condición de discapacidad muchas veces de la víctima. En un sexto lugar, nos encontramos justamente a la situación económica y social de la víctima. En un séptimo lugar, a la gravedad del hecho y la posibilidad de una nueva agresión, muchas veces potencial y latente. Y en un octavo lugar, otros aspectos que puedan denotar el estado de vulnerabilidad de la víctima o en su momento incluso la peligrosidad de la persona denunciada. Por lo tanto, estas medidas de protección, ¿no?, que se pueden generar en su momento, o también hablamos de estas medidas de, podríamos decir, de control o inclusive que cautelen estos hechos, por no decir medidas cautelares, pueden hacerse extensivas justamente a las personas dependientes a cargo de la víctima. En el caso de la madre, de la mujer, de la conviviente, de la esposa, a los hijos nacidos justamente dentro de esta relación y que son justamente no solamente víctimas ellas de la agresión, sino que también directamente son posibles víctimas aquellas personas dependientes a cargo de la víctima, como son específicamente los hijos. No solamente en este contexto de medidas de protección, sino que también los sujetos de protección propiamente dichos. Específicamente, lo que se busca es proteger a las personas durante todo su ciclo de vida, desde que nacen, niñas, puber, preadolescentes, adolescentes, en su etapa de adultez y en su etapa justamente de adultas mayores. Es decir, en todo el ciclo de la vida se protege a la mujer, pero también a los miembros del grupo familiar. Estamos hablando en el caso de cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes, padrastros, madrastras o quienes tengan en su momento a su cargo hijos o hijas en común. Pero también son objetos de protección los o las ascendientes o descendientes por consanguinidad, adopción o inclusive por afinidad. Y también se protegen a los parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad o adopción y segundo grado de afinidad. Y también a quienes habiten en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales al momento de producirse la situación o hecho justamente de violencia. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta y presente en todo momento. De ahí ingresamos al ámbito de las medidas de protección, que están específicamente, taxativamente contenidas en el artículo 32 del texto único ordenado de la ley número 30.364,
¿Qué nos dice este artículo 32? Específicamente nos habla de la necesidad de propiciar el retiro del agresor del domicilio en el que se encuentre la víctima, así como la prohibición de poder regresar al mismo domicilio. Impedimento de acercamiento o proximidad de la víctima a la víctima en cualquier forma, a su domicilio, centro de trabajo, centro de estudios u otros lugares donde realice sus actividades cotidianas o a una distancia idónea para poder garantizar su respectiva seguridad. No solamente en ello, sino también la prohibición de comunicación con la víctima a través vía epistolar. Estamos hablando no solamente a través de documentos, cartas por escrito, hoy día inclusive hablamos de la telefonía, comunicación electrónica, correos electrónicos, y asimismo la vía del uso del chat, redes sociales, alguna red institucional u otras formas de comunicación. La prohibición de la tenencia y porte de armas por parte de la persona agresora, realizar en su momento el respectivo inventario de bienes y en su momento proceder a una asignación económica de emergencia que pueda comprender lo indispensable para atender en su momento todas y cada una de las necesidades básicas de la víctima y de sus respectivos dependientes. Esto es muy puntual. Por lo tanto, dentro de estas medidas de protección, hay que ser muy en claro, enfatizar que debe haber una prohibición de que se pueda disponer o enajenar o otorgar prenda o hipoteca en su momento de los bienes muebles e inmuebles comunes. Por lo tanto, habrá una protección a la persona denunciada de retirar del cuidado del grupo familiar a los niños, niñas o adolescentes u otras personas en situación de vulnerabilidad. Pero también un tratamiento reeducativo que tiene en su momento una naturaleza terapéutica para la persona agresora. Era posible tratar de lograr probablemente una resocialización a la sociedad, pero también procurar un tratamiento psicológico para la recuperación emocional de la víctima por parte de su agresor. Y estimular en su momento que se pueda constituir albergues de la víctima en un establecimiento en el que pues, se pueda garantizar su seguridad física, personal, emocional, mental, psicológica, previa coordinación con la institución que esté a cargo de esto. Y asimismo, dentro de estas medidas de protección, cualquier otra medida de protección que pueda ser requerida para la protección de la integridad y de la vida de la víctima o de sus respectivos familiares. Como ven, esta situación busca justamente ser exhaustiva, justamente con relación a tratar de abordar esta problemática, dado que todos absolutamente tenemos derecho a una vida libre de violencia. Y asimismo, a estar completamente libres de cualquier tipo de discriminación, de cualquier tipo de forma o naturaleza, así como de la estigmatización y de patrones estereotipados, de cualquier tipo de comportamiento o prácticas sociales y culturales basados en conceptos de inferioridad o incluso de subordinación. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores te estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia,
Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de 4 años, estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe, todo en minúscula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tienes también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías: ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias, ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución ENCAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.